Ay, bueno, pues le agradezco muchísimo esta conversación a la doctora Esther Quintero. Ella es subcoordinadora de especies prioritarias de Conavio y le doy la bienvenida, doctora, para que hablemos de esta majestuosa, imponente ave que es nuestra, que es el águila real y que hoy sábado 13 de febrero es su Día Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí para platicar sobre el águila real. Qué belleza, ¿verdad? Qué tanto significado tiene para los mexicanos. Y más allá de eso, pues nos preocupa mucho como animal, como especie, doctora, porque está considerada amenazada desde hace cuánto, ¿no? Entiendo que está en la lista de la Semarnat, creo que desde el 94, si no mal tengo el dato, en peligro de extinción. Sí, está como amenazada en la lista oficial de especies en riesgo en México. Hay 3 categorías que son en peligro de extinción, amenazada y en protección especial. Existe además una categoría de extintos en medio silvestre. Y el águila real está amenazada. Esto es un poco más abajo que en peligro de extinción, pero quiere decir que si las condiciones actuales se mantienen, en un poco tiempo puede pasar a estar en peligro de extinción, ¿no? Entonces esto es algo muy preocupante. Definitivamente se trata de una especie que es emblemática para los mexicanos, está en nuestra bandera, está en el escudo nacional, y además también desde el punto de vista ecológico pues es una ave muy muy importante porque es un depredador tope, es el equivalente a lo que son los jaguares, los pumas, los lobos, los osos en vertebrados terrestres, ¿no? En mamíferos. O lo que serían, por ejemplo, los tiburones en el océano. Sí. Entonces es muy importante que mantengamos poblaciones sanas de esta ave, porque sin ellas las condiciones ambientales no pueden estar bien. Entonces una de las funciones, digamos, del águila real es mantener poblaciones de vertebrados más chiquitos en control. Y en lugares donde hay águilas reales sabemos que las condiciones son óptimas, sabemos que tienen una integridad ecológica suficiente para poder mantener estas poblaciones. En donde no encontramos águilas reales quiere decir que ya las condiciones están tan mal, digamos, o sea, tan manipuladas, tan pues medidas a menos, que por eso no tenemos estos depredadores topes, ¿no? Es lo que le quería preguntar, doctora. ¿A qué peligro se enfrenta? Porque yo leyendo un poco del tema, bueno, estamos hablando desde la caza, el tráfico ilegal, pero lo que usted mencionaba, la modificación o desaparición de sus hábitats naturales, pero también me encontré que los pesticidas o las torres de alta tensión, muchas mueren electrocutadas. Claro. Definitivamente la presión mayor es la pérdida del hábitat, ¿no? O sea, son aves que necesitan hábitats, como le digo, muy bien preservados, pero además necesitan muchísima área, ¿no? O sea, necesitan áreas muy grandes para poder cazar y para poder anidar. Pues si no tienen un área suficientemente grande, no van a poder tener un nido y por lo tanto no van a poder reproducirse. Y eso quiere decir que pues no son poblaciones que sean, o sea, no mantienen poblaciones viables. Entonces, lo primero es la pérdida del hábitat. O sea, las águilas reales antes se encontraban desde el centro de México hacia el norte y cada vez encontramos menos. O sea, el hecho de que se piense que una águila real estuvo en Tenochtitlán cuando la fundación de Tenochtitlan, pues eso quiere decir que se piensa que tenían poblaciones todavía en el centro de México. Hay quienes piensan que no era un águila real, que era otro ave, otro rapaz, pero bueno, de cualquier manera sabemos que antes las poblaciones eran mucho mayores y la destrucción era mucho mayor. Ahorita, perdón, nada más creo que hay Zacatecas, Durango, Sonora y por ahí, ¿no? ¿O dónde más hay? Bueno, en realidad se encuentran de hecho, se han encontrado todavía algunas águilas reales, por ejemplo, en Tehuacán, Puebla. entre Puebla y Oaxaca, y todavía se encuentran algunas águilas reales en poblaciones más hacia el sur, ¿no? O sea, digo, tenemos reportadas en Oaxaca, tenemos en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato, ¿no? O sea, son las poblaciones más hacia el sur donde se encuentran. Entonces, definitivamente la pérdida y la modificación del hábitat es un factor de riesgo, o sea, el primer factor importante en su desaparición. Pero como mencionaba, pues sí, ciertamente hay otros factores, ¿no? Y cuando se conjuntan todos estos factores, el peligro se hace mucho mayor. Entonces, uno de estos factores ciertamente sigue siendo la caza, ¿no? O sea,
¿Pero no está prohibida como tal? Está prohibido, por supuesto. Cualquier especie que está enlistada en la norma oficial mexicana, 059, está prohibida su caza, su venta, su comercialización de cualquier manera, a menos de que esté en una unidad de manejo ambiental y que tenga un plan de manejo y que se tenga un permiso especial. Ay, no debería haber ningún permiso para cazar, doctora. Yo creo que ni a esa ni a ninguna especie, pero... Cazar águilas sí. No está permitido de ninguna manera. Sí. O sea, hay otros bichos que se pueden cazar y bajo ciertas condiciones y que son parte de la conservación de estas especies. En águilas no está permitido, ¿no? ¿Qué programas traen de conservación como a nivel federal? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, desde 1998 hay un programa de conservación del águila real en México y después la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al principio empezó este programa en Semarnat, antes de que existiera, Semarnat en ese entonces, antes de que existiera la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es quien lleva los programas de conservación de águila real. Y el águila real, al ser una especie tan importante por ser emblemática y además por ser especie paraguas, esto quiere decir que si conservamos al águila real, no nada más estamos conservando al águila, sino estamos conservando a sus presas, estamos conservando a muchas especies que se distribuyen en su mismo hábitat. Entonces, fue una de las primeras especies que entraron en un programa que se llama el PASE, que es el Programa de Acción para la Conservación de las Especies, que nos dice exactamente qué es todos los pasos que tenemos que hacer para conservar una especie, ¿no? Al principio hubieron 30 especies que entraron en este programa de la CONAMP y el águila fue una de las primeras que entraron. Entonces se tiene este pase, de que le digo que nos muestra exactamente cuáles son los pasos en todos los aspectos que se deben de seguir, y además hay un programa que se deriva de este pase que se llama PROFER, actualmente se llama PRORRE, se cambió el nombre, pero es el Programa de Recuperación de Especies en Riesgo, que también lleva la misma CONAMP, y que esa es la que da el dinero para hacer todas las acciones operativas que se necesitan hacer para cumplir con el pase, ¿no? Entonces, principalmente se llevan acciones de monitoreo, o sea, esto es súper importante para saber cómo están las poblaciones, en dónde están anidando, cuántas parejas reproductivas hay, si las parejas reproductivas están subiendo o están bajando. ¿Y cuántas hay, doctora? Porque leía por ahí que hay como 100 parejas nada más ahorita. Hasta en 2020, que fue el último censo, el último conteo registrada, hay 171 parejas reproductivas. Son bien pocas, ¿eh? Sí, son muy pocas. En realidad, o sea, los depredadores topes siempre sus números son bajos, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en roedores, por ejemplo, que son las presas de los depredadores topes, pues vamos a tener muchísimas, pero los depredadores topes por eso se llaman tope, porque están al pico de la pirámide y entonces siempre van a haber pocas, ¿no? Ya. Y el hecho de que sean parejas reproductivas no quiere decir que sean las únicas águilas que existen, pero es la manera en la que contamos cómo es la población viable, porque finalmente son las que nos interesan porque se están reproduciendo. Hay águilas que ya son juveniles o que son ya muy grandes y que nos están reproduciendo, y esas no nos interesan porque van para cuestiones prácticas, no van a hacer que la población crezca. ¿Pero cuántas habría, por ejemplo, en total de águilas en todo el país? Más o menos. Porque lo único que se hace es el conteo de nidos. Ya. Entonces, con eso sabemos el número viable de la población. Entonces, sabemos que ha crecido. En el 2017, en el 2018 habían 156 parejas reproductivas. En 2020 se encontraron 171, eso quiere decir que hay más o menos 340 y tantas águilas reproduciéndose y que cada una está dejando descendencia. Esto quiere decir que, sabemos que las tendencias van hacia arriba hasta cierto punto, eso es bueno, ¿no? Sabemos que están aumentando gracias a los programas de monitoreo y de protección, pero sabemos que siempre, que obviamente no es suficiente, ¿no? Entonces, los proyectos tienen que seguir. Hay también un proyecto que se está terminando que fue financiado por las Naciones Unidas, por una parte de las Naciones Unidas, que es un programa que se llama el Fondo Mundial del Ambiente, ¿no? El GEF, y se dio dinero para que se hicieran acciones de conservación de una cierta cantidad de especies en riesgo en
México, entre ellas el águila real. Y hay diferentes organismos de la sociedad civil, como por ejemplo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que trabajan muy directamente con la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, protegiendo al águila real. Además de eso, hay varias instituciones académicas, por ejemplo la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que son de las que están más involucradas en el monitoreo del águila real. Pero lo más importante aquí es involucrar a las comunidades que viven en un estado del águila real, ¿no? Claro. Entonces, la CONAMP, de hecho, trabaja muy, muy cercanamente con este programa que se llama Monitoreo Comunitario, en donde se incentiva a las poblaciones a hacer ellos mismos los conteos, los censos de las poblaciones de águila real, y con eso podemos tener una mejor idea de cómo están las poblaciones, pero no nada más eso, sino que las poblaciones se apropian de la conservación de esta especie, que es lo que se necesita para conservarla, ¿no? O sea, desde una oficina no se puede hacer nada. No, sin duda, ¿no? Y sumar esfuerzos, doctora, porque hay que decirlo claramente, hay programas de conservación a nivel privado, como en el caso de African Safari, que entiendo ha hecho mucho por el águila real, y a lo mejor que pudieran trabajar realmente en sinergia parques, zoológicos y gobierno, ¿no? Estatal, federal y de todo. Sí, definitivamente, eso es lo que se trata, eso es lo que se busca, y le digo, sobre todo, o sea, trabajar con las comunidades locales es el factor clave para la conservación de las especies. O sea, si ellos no están involucrados y si ellos no están convencidos de la importancia que tiene, realmente se logra muy poco. Y en este programa de acción para la conservación de la especie del PACE, uno de los aspectos muy importantes es trabajar con las comunidades y trabajar también con divulgación de la ciencia a este nivel, ¿no? O sea, con programas de educación ambiental en las comunidades para que sepan por qué son importantes. Porque muchas veces se tienen preconcepciones que no son de todo cierto, o muchas veces, por ejemplo, en el caso del águila real, es bien importante trabajar como las comunidades que ya de por sí tienen que la incluyen en su cosmovisión, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en San Luis Potosí o con las comunidades huicholes, ¿no? Entonces, para ellos es un animal muy importante, forma parte de su cosmovisión, y entonces la cuidan, claro. O sea, muy importante seguirlo teniendo en cuenta y tomarlo en cuenta para los planes de manejo y de conservación. Muy bien, doctora. Por otro lado, también se trabaja mucho con la CONAFOR, sí, porque lo que se hace con ellos es que también se les paga a las comunidades por conservar los bosques, ¿no? O sea, se les da un pago por servicios ambientales en todos los lugares donde sabemos que hay águilas reales, y eso quiere decir que ellos están también recibiendo dinero y incentivos para no transformar el bosque y seguirlo conservando. Y pues también, por ejemplo, con programas de ecoturismo de bajo impacto para poder ver águilas reales, o sea, diferentes manejos, diferentes alternativas para que se pare esa conversión de las áreas naturales y de los bosques, transformarlos en potreros y transformarlos en tierras productivas que pues no van a tener una vida media importante y que no les van a dar realmente a las comunidades lo que deben de tener si tuvieran un manejo apropiado y una conservación de su biodiversidad, ¿no? ¿Y cuánto vive un águila, doctora? Porque yo veía que en cautiverio puede vivir, decían que hasta 50 años, y que en vida natural normalmente 20, pero por todo a lo que están expuestas y a depredadores y demás y condiciones de las que hemos mencionado ajenas a su propia especie, pero que también pueden llegar a vivir en libertad hasta 70 años, es mucho. Sí, las aves rapaces tienen una vida muy larga, así pueden llegar hasta 70 años y normalmente en cautiverio viven mucho más porque están bien cuidadas, bien comidas, bien atendidas, pues no tienen ningún problema, pero en vida libre normalmente viven entre 40 y 50 años, ¿no? Entonces, Ay, sí, doctora, pero yo creo que preferimos en vida libre aunque vivan menos, ¿no? Porque luego cuando uno las ve ahí amarradas y con cadenas y en jaulas, es un horror. Los animales son para vivir en vida libre, ¿no? Sin duda. Pero bueno, o sea, se tienen también conocimientos de su biología gracias a programas que tienen, por ejemplo, de estas UMAS, unidades de manejo ambiental. Por ejemplo, el Colegio Militar tiene una UMA muy importante donde se rehabilitan las águilas reales que muchas veces se decomisan. Entonces ahí pues con esto se tiene también mayor conocimiento de la biología de estos organismos al momento que se están tratando para su rehabilitación y su posterior. Muchas veces se pueden reincorporar a la vida libre, otras veces no, porque hay veces que desde que era un aguilucho
se tiene en cautiverio. Sí, sí, claro, no sabrían cómo. Es que pues ya no son viables en vida libre, ¿no? Sí, Entonces, claro. o sea, por ejemplo, las águilas que se utilizan en el colegio militar como emblema provienen de esa unidad de manejo. Y normalmente le digo, son animales que fueron decomisados o que fueron de alguna manera rehabilitados en cautiverio, ¿no? Afortunadamente existe también esa alternativa, ¿no? Ciertamente. Claro. Ay, doctora, pues vamos a estar muy pendientes. Aquí tiene el espacio, aquí somos muy animaleros, absolutos y totales. Y la verdad, qué orgullo este día, 13 de febrero, el Día Nacional de nuestra águila real tan bella. Es un animal de veras imponente, bello, yo diría que está muy inteligente. Y bueno, las queremos ver no nada más en las monedas ni en las banderas, ¿verdad? Sino en libertad. Claro, sí, definitivamente, y las necesitamos, ¿no? No nada más verlas, sino que las necesitamos para tener un medio ambiente sano. Es que a la hora que entendamos, ¿verdad?, cómo todos somos partes de ese ecosistema y por qué todo está por alguna razón, o estamos por alguna razón, seríamos más sincrónicos con el universo, yo creo, ¿no? Pues sí, tendremos menos problemas de pandemias y demás. Así es, así es. Doctora, pues le agradezco muchísimo, doctora Esther Quintero, subcoordinadora de especies prioritarias de Conavio, y además fue usted muy clara, cosa que le agradezco muchísimo. Ya la andaremos buscando para otros temas, ¿le parece bien? Claro que sí, lo que necesite. Y les recuerdo nada más que en la página de la Conavio hay una gran cantidad de información, hay para niños en la página de biodiversidad.gov.mx. En Enciclovida pueden consultar muchísima información sobre todas las especies mexicanas, e incluso hay información nada más para los niños que se llama el País de las Maravillas, que de verdad es una maravilla consultarlo, y yo los invito a todos a que le echen un vistazo, ¿no? Eso suena increíble. Entonces, ¿eso está en la página de la Conavio propiamente? En la página de la Conavio, sí, es biodiversidad.gov.mx, pueden buscar el País de las Maravillas o Enciclovida, donde tienen toda la información, y que hay esta aplicación para Apple y para Android, o sea, y se puede tener en el teléfono para buscar la información sobre las especies mexicanas, ¿no? Es increíble, sería un gran momento ahorita para los niños, ¿no? Que no pueden salir, Claro. pero pues sí pueden imaginar y ver esto a través de las pantallas. Tienen juegos, tienen videos, tienen muchísima información que vale muchísimo la pena. Padrísimo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, muchísimas Que gracias. esté muy bien. Buenas tardes, la doctora Esther Quintero de Conavio.